Día 34. Éxodo 17. Los israelitas se fueron al desierto de Sin y ya detenían en cada lugar que Dios les ordenaba. Al llegar a un lugar llamado Refidim, acamparon, pero no encontraron agua, así que le reclamaron a Moisés: «Tenemos sed, danos agua». Moisés les contestó: «¿Y por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios?». Pero era tanta la sed que tenían que comenzaron a criticar a Moisés. Le dijeron: «¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales?». Entonces Moisés le pidió ayuda a Dios y le dijo: «¿Qué voy a hacer con esta gente? Poco les falta para matarme a pedradas». Dios le contestó: «Quiero que lleves a los israelitas hasta la montaña de Horeb. Allí estaré esperándote sobre la roca. Tú adelántate y llévate a alguno de los jefes del pueblo. Llévate también a la vara con la que convertiste en sangre el agua del río Nilo. Cuando llegues allá, golpea la roca con la vara. Así saldrá agua de la roca y todos podrán beber». Moisés hizo todo esto en presencia de los jefes del pueblo. A ese lugar les puso por nombre Meriba, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Masa, que quiere decir duda, porque habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. Los amalecitas salieron a pelear contra los israelitas. La batalla tuvo lugar en Refidim. Allí Moisés le dijo a Josué: «Elige a algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Mañana yo estaré en lo alto del cerro, sosteniendo en la mano la vara que Dios me dio para castigar a los egipcios». Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la parte más alta del cerro, mientras Moisés levantaba el brazo. Los israelitas les ganaban la batalla a los amalecitas, pero cuando lo bajaban, los amalecitas les ganaban a los israelitas. Y Moisés comenzó a cansarse de mantener su brazo en alto, así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara, y se colocaron cada uno al lado para sostener en alto los brazos de Moisés. Así lo hicieron hasta el atardecer, y de ese modo Josué pudo vencer a los amalecitas. Más tarde, Dios le dijo a Moisés: «Escribe en un libro todo lo ocurrido en esta batalla, para que nadie lo olvide. Y dile a Josué que yo haré que nadie vuelva a acordarse de los amalecitas». Allí Moisés construyó un altar y lo llamó Dios en mi bandera, pues dijo: «Tengo en la mano la bandera de nuestro Dios». Dios les ha declarado la guerra a los amalecitas y a todos sus descendientes. Éxodo 18. Cuando Moisés aún estaba en Egipto, había enviado a su esposa Séfora de vuelta a Madián. Allí Jetro, que era el suegro de Moisés y sacerdote de aquel lugar, se había hecho cargo de su hija Séfora y de sus nietos Gersón y Eliezer. Y su primer hijo Moisés lo llamó Gersón, que significa extranjero, porque haber vivido como extranjero en un país extraño. Al segundo hijo lo llamó Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, porque se acordó de que el Dios de su padre lo había ayudado. También lo había salvado de morir a manos del rey Egipto. Jetro ya sabía todo lo que Dios había hecho a favor de Moisés y que había sacado de Egipto a los israelitas.
Pero cuando supo que Moisés estaba acampando en el desierto junto a la montaña de Dios, decidió visitarlo en compañía de Séfora, Gersón y Eliezer. Y le envió este mensaje: Yo, tu suegro, vengo a visitarte en compañía de tu esposa y de tus hijos. Entonces Moisés salió a recibir a Jetro, y con mucho respeto se inclinó ante él, y le dio un beso. Cuando terminaron de saludarse, entraron juntos en la carpa, y Moisés le contó a Jetro todo lo que Dios había hecho con los egipcios y con su rey. También le contó a todos los problemas que los israelitas habían tenido en el camino desde que salieron de Egipto, y cómo Dios los había salvado. A Jetro le alegró saber lo bueno que Dios había sido con los israelitas, y dijo: Bendito sea el Dios de Israel, que los libró del poder de los egipcios y de su rey. Dios los libró de tantos sufrimientos que les causaban los orgullosos egipcios. Ahora sé que el Dios de Israel es más poderoso que todos los dioses. Enseguida Jetro ofreció un cordero en honor de Dios y también le presentó otras ofrendas. Después de eso, Aarón y los jefes de Israel cenaron con Jetro frente al altar de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó a escuchar los problemas que los israelitas le presentaban, para luego darles una solución. Todo el día la gente permanecía de pie, esperando su turno para hablar con Moisés. Cuando Jetro observó lo que Moisés estaba haciendo, le preguntó: ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué tienes al pueblo de pie todo el día, mientras tú estás aquí sentado? Moisés le contestó: Los israelitas vienen a verme cuando alguno de ellos tiene problemas con otras personas. Vienen aquí y me lo cuentan todo para que Dios diga quién tiene la razón. Yo les doy a conocer la decisión de Dios y los enseño sus mandamientos y sus leyes. Jetro le dijo: Eso está bien, lo que no está bien es que la manera en que lo haces. Pues te cansas tú y se cansa la gente. Este trabajo es demasiado pesado para que lo hagas tú solo. Escucha mi consejo y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en representación del pueblo y pedirle la solución de los problemas. Al pueblo debes enseñarle los mandamientos de Dios y enseñarle también a comportarse, a cumplir sus obligaciones. Para que puedas hacerlo, debes elegir entre los israelitas a gente que pueda ayudarte. Busca gente que sea capaz y obediente a Dios, que no sean mentirosos ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. A unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas y a otros sobre grupos de 100, a otros sobre 50 y a otros sobre 10. Serán ellos los que en todo momento escuchen los problemas del pueblo y los resuelvan. Si se les presenta algún problema muy difícil de resolver, entonces te lo pasarán a ti. Con su ayuda, tu trabajo será más fácil. Si Dios te ordena seguir mi consejo y lo pones en práctica, tú podrás aguantar y el pueblo se irá a su casa feliz y contento. Moisés siguió el consejo de su suegro. Eligió gente capaz y le dio autoridad para atender los problemas del pueblo. A unos les dio autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre 100, a otros sobre 50 y otros sobre 10. Ellos entendían al pueblo en todo momento y solucionaban los problemas más fáciles, dejando que Moisés solucionara los más difíciles. Tiempo después, Moisés despidió a su suegro y éste regresó a su país. Salmos 34. Este salmo lo compuso David cuando se presentó ante el rey de Abimelech y quiso hacerle creer que estaba loco. Por eso Abimelech le ordenó que saliera de su presencia. Dios mío, yo estoy muy orgulloso de ti. Todo el tiempo te bendeciré, mis labios siempre te alabarán. Ustedes los humildes, oigan esto y alégrense conmigo. Únanse a mí y juntos alabemos la grandeza de Dios.
Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. Yo, que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de todas mis angustias. Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Vengan conmigo, queridos niños, préstenme atención. Voy a enseñarles a honrar a Dios, si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz. Dejen de hablar mal de nosotros y dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz. Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones, pero a los que hacen lo malo les vuelve la espalda y borra de este mundo su recuerdo. Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. Los malvados tendrán que sufrir las consecuencias de su maldad, pues Dios habrá de castigar a los que odian a su pueblo. Dios siempre salva a los suyos, los que confían en Él no sufrirán ningún castigo. Marcos 6. De allí Jesús se fue a Nazaret, que era su propio pueblo, y sus discípulos lo acompañaron. Cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon y se preguntaron admirados: ¿Dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tantos conocimientos? ¿De dónde saca el poder para hacer milagros como los milagros que hace? ¿Acaso no es el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados. Por eso Jesús les dijo: el profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro, pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en Él. Jesús iba por todos los pueblos cercanos enseñando las buenas noticias. Reunió a los 12 apóstoles y los envió de 2 en 2. Les dio poder para expulsar de la gente a los espíritus malos y también les ordenó: lleven un bastón para el camino, pero no lleven comida, ni bolsa, ni dinero. Pónganse sandalias, pero no lleven ropa de más. Cuando entren en un pueblo, quédense en una sola casa hasta que salgan de ese pueblo. Si en algún lugar no quieren recibirlos ni escucharlos, váyanse de allí y sacúdanse el polvo de los pies. Eso les servirá de advertencia a esa gente. Los discípulos partieron de allí y comenzaron a decirle a la gente que dejara de pecar y se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y sanaron a muchos enfermos, frotándoles aceite de oliva. Jesús era tan conocido que hasta el rey Herodes Antipas oyó hablar de él. Algunos decían que Jesús era Juan el Bautista, que había vuelto a vivir y hacía muchos milagros. Otros decían que era el profeta Elías, o algunos de los profetas que habían vivido hacía mucho tiempo. Cuando el rey Herodes oyó hablar de Jesús, estaba seguro de que se trataba de Juan y decía: Jesús es Juan, yo mismo ordené que le cortaran la cabeza, pero ha resucitado. Resulta que Herodes Antipas se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, y Juan lo había reprendido diciéndole: no te está permitido tener la esposa de tu hermano. Esto enfureció a Herodías, la cual decidió hacer todo lo posible para matar a Juan,
pero Herodes solo mandó que lo arrestaran y lo metieran en la cárcel. Herodes le tenía miedo a Juan y lo protegía, porque sabía que Juan era un hombre justo y santo, y aunque Herodes no sabía qué hacer cuando lo oía hablar, lo escuchaba de buena gana. El día de su cumpleaños, el rey Herodes Antipas organizó una gran fiesta. Invitó a los jefes, a los comandantes y a la gente más importante de la región de Galilea. Herodías vio que esa era su gran oportunidad para matar a Juan. Mientras cenaban, la hija de Herodías entró al salón y bailó delante de todos. Tanto le gustó el baile al rey Herodes y a todos los que estaban allí que el rey le dijo a la muchacha: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Aun si me pides la mitad de mi reino, te juro que te lo daré». La muchacha salió del salón, fue a donde estaba Herodías, su madre, y le preguntó: «¿Qué podría pedir?». Herodías le respondió: «Pide la cabeza de Juan el Bautista». La muchacha entró deprisa al salón y le dijo al rey: «Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero no quiso negarle a la muchacha lo que pedía, porque se lo había jurado delante de sus invitados. Enseguida ordenó a un soldado que le trajera la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel, le cortó a Juan la cabeza y se la llevó en un plato a la muchacha. Después ella se la entregó a su madre. Cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a recoger el cuerpo de Juan y lo enterraron. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús. Le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Pero eran tantos los que iban y venían que ni tiempo tenían para comer. Entonces Jesús les dijo: «Vengan, vamos a un lugar tranquilo para descansar a solas». Él y los apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero la gente que los vio partir adivinó hacia dónde iban. Así la gente de todos los pueblos cercanos se fue a ese lugar y llegó antes que Jesús y sus discípulos. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran cantidad de gente que se había reunido y les tuvo compasión, porque parecían ovejas sin pastor. Entonces empezó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: «Este lugar está muy solitario y ya se está haciendo tarde. Despide a la gente para que vaya a buscar comida por los campos y los pueblos cercanos». Jesús les dijo: «Denles ustedes de comer». Ellos respondieron: «No podemos comprar pan para tanta gente. Para eso nos hace falta el salario de todo un año». Jesús les dijo: «Vayan a ver cuántos panes tienen ustedes». Ellos fueron y al rato regresaron diciendo: «Tenemos 5 panes y 2 pescados». Entonces Jesús ordenó que todos se sentaran en grupos sobre el pasto verde. La gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y le dio gracias a Dios. Después partió los panes y los dio a los discípulos para que los repartieran entre toda la gente. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y luego los discípulos llenaron 12 canastas con los pedazos de pan y de pescado que habían sobrado. Y fueron más de 5,000 los que comieron de aquellos panes y pescados. Después Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran el lago en dirección al pueblo de Betsaida. Pero él se quedó en la orilla para despedir a toda la gente. Luego de despedirla, se fue a un cerro a llorar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba en medio del lago, pero Jesús aún permanecía en tierra. Desde allí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad, pues navegaban contra el viento. Poco antes del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando ya estaba cerca, hizo como que pasaría de largo. Al verlo caminar sobre el agua, los discípulos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Estaban muy asustados, pero enseguida Jesús les dijo: «Tranquilos, no tengan miedo, soy yo».
Entonces Jesús se subió a la barca y el viento se calmó. Los discípulos estaban muy asombrados. Tenían la mente cerrada, pues no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron al pueblo de Genezaret y ataron la barca en la orilla. Tan pronto salieron, la gente reconoció a Jesús y corrió por toda aquella región para llevarle enfermos. Cuando oían que Jesús estaba en un lugar, ponían a los enfermos en camillas y los llevaban ante él. A donde quiera que iba Jesús, ya fuera por las aldeas, pueblos o campos, la gente ponía a los enfermos en las calles, y cuando él pasaba le rogaban que dejara que los enfermos tocaran por lo menos el borde de su ropa, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.